Bienvenidos, soy Eduardo Barturi y estamos surcando trovas, las historias musicales del sello discográfico Trova, contadas y cantadas desde sus vinilos. Más de una vez comentamos aquí en este espacio que para la imagen icónica del jazz se prefiere por lo general la trompeta y el saxofón. Pero a fuerza de ser sinceros, debería tomarse realmente, o por lo menos desde otro parámetro no tan de imaginario visual, a la batería. Casi no hay géneros de aquello que se conoce en Occidente como música popular que hayan inventado su propio instrumento. Y la batería fue inventada por el jazz. Tal vez pueda considerarse también a la guitarra eléctrica, pero su origen electrificado fue más tomando la posibilidad de realzar su volumen de aquel anterior formato acústico. Si uno ve las primeras fotografías en donde aparece una guitarra en el jazz, se ve que es una guitarra española con una pastilla micrófono adosada y de ahí conectada a un amplificador. Faltarían muchos años para que Gibson y Leo Fender construyeran la mistificación y el mito del héroe de la guitarra, sobre todo a partir de Jimi Hendrix. Pero la batería es pura y exclusivamente del jazz y para el jazz, o al menos así lo es desde sus orígenes.
Hoy vamos a transitar un vinilo editado por el sello Trova en los años 70, bajo la modalidad de licencias. Un disco editado originalmente por el sello Pacific Jazz en 1960, con el músico referente de la batería moderna desde casi mediados de los 40 hasta los años 90. El baterista y percusionista Art Blakey. Y veamos qué mensaje nos da este músico junto a su emblemático grupo The Jazz Messenger. El diccionario de la Real Academia Española nos dice que una batería es un conjunto de piezas individuales agrupadas bajo una misma línea o diseño. Así tenemos una batería de cocina compuesta por cacerolas y cacharros diversos, una batería de artillería o una batería de automóvil compuesta por 6 u 8 pequeñas baterías individuales. La batería como agrupamiento de instrumentos percusivos, cada uno de estos tocados individualmente por un músico, solía utilizarse para denominar lo que en los siglos XIV o XV se conocía como música a la turca o banda turca. Y esto remitía a la famosa guardia del sultán de Turquía, conocida como los yenízaros. Este modo de banda turca o música a la turca tuvo mucha influencia en la música centroeuropea. Es famoso, por ejemplo, el rondó a la turca de Mozart. Y ya la expresión a la turca denominaba un estilo de interpretación musical. Pero será a mediados del siglo XVI, en el Imperio Austrohúngaro, en Prusia, en Francia, en Inglaterra, que las bandas militares habían adoptado fuertemente este estilo o modo a la turca. Bandas compuestas por oboes, pífanos, timbales, redoblantes, bombos, platillos, triángulos. Y será entre los siglos XVII y XVIII que las relaciones entre la música y la milicia se hagan más definidas y organizadas, particularmente en las cortes de Luis XIV en Francia y Federico el Grande. Las bandas estaban formadas por instrumentos de vientos como oboes y fagot, y generalmente por tambores, cornos. Por ejemplo, los músicos del Real Regimiento de Artillería Británica debían ser capaces también de tocar instrumentos de cuerda. Pero será durante el período napoleónico y la Revolución Francesa que las bandas militares tengan una formación ya mucho más grande y mayor participación, no solo en las batallas, sino en fiestas populares. La mayoría de estas bandas podían llegar a tener hasta 42 músicos, muchos de ellos con toda una serie de instrumentos percusivos. Y la gran revolución para el estilo de las bandas militares vendría en el siglo XIX, con el genial invento del belga Adolf Sax, el saxofón, y toda la gama de instrumentos que de él se deriva. Instrumentos ya poco usuales, pero
Para la época, la línea de saxofones se componía de 9 registros, desde el sopranino al bajo, instrumentos afinados en fa, en si bemol y en mi bemol. Hoy solo sobreviven los saxos afinados en si bemol y en mi bemol, y reflotan ahora un híbrido entre tenor y alto denominado saxo en do. Esto para aquellos oyentes que dominan la técnica de los instrumentos transpositores. El modelo de banda napoleónica será el estándar para la mayoría de las bandas militares occidentales. Y las bandas militares, con una mayor combinación de instrumentos y ya con un estilo definido, será la posibilidad para el pueblo de escuchar con mayor frecuencia ese tipo de música, parecida casi a una orquestación. Si bien existían los juglares y los músicos trashumantes, hasta la aparición de el fonógrafo y la radio, las bandas militares serían la mayor oportunidad de escuchar música en la calle. La banda militar, definida así, queda establecida, pero siempre estaba esta cuestión de formar parte de la milicia, que no era muy seductor. Serán entonces las charangas, con una formación menores en cuanto a instrumentos, pero por lo menos no había que ir a morir a la guerra. Compuesta mayormente por músicos aficionados, serían casi un precursor, forzando un poco, de lo que después se conocerían como las Big Band. ¿Qué tiene que ver todo esto con el jazz? Bueno, eh, la, al momento de la esclavitud en Estados Unidos se debatía entre dos fuerzas colonialistas, la francesa y la inglesa. Y en la zona sur, lo que se conoce como Luisiana o el delta del Mississippi, había una fuerte presencia del ejército francés. Y como todo ejército de tradición napoleónica, traían sus propias bandas. Por un proceso muy largo y que alguna vez en otro programa hemos comentado o más o menos explicado, no de una manera muy precisa, pero bueno, estos instrumentos que tocaban las bandas militares establecidas en el sur de Estados Unidos, de alguna forma pasaron a formar parte de lo que después se conocería como jazz. Fundamentalmente los clarinetes y un poco más tarde los saxofones. Pero lo que sí dio la oportunidad al jazz de inventar su propio instrumento es que un solo músico podría agrupar algunos instrumentos de la línea de las percusiones. Y así se inventará la batería, agrupando el bombo grande. Si uno ve publicidades de la época, es un bombo lo que hoy utilizarían los murgueros. Algunos tambores adosados a ese bombo grande, unos platillos y algún primitivo pedal. El músico adoptaba toda una serie de instrumentos para formar y tocar aquello que había inventado, la batería. Y será uno de los pocos ejecutantes de instrumentos, excepto tal vez los organistas de iglesia o alguien que haya alguna vez en los 80 haber tenido un órgano teclano fa machine, que utilice las 4 extremidades.
Art Blakey nació en Pensilvania en 1919 y hasta su muerte en 1990 permanecería casi 60 años en actividad. Sus comienzos fueron como pianista y parecería que era bastante bueno porque de alguna manera aportaba algo a la economía familiar. Cómo Art Blakey llega a la batería es algo que él mismo se encargó de narrar y comentar de varias maneras diferentes. Una es que en realidad era muy malo con el piano y en un boliche al momento de tocar un solo fue tan espantoso que el gángster que regenteaba el boliche se le acercó con una navaja y le dijo que para el próximo pase de la banda deje el piano y se siente a la batería. Otra versión que da el propio Art Blakey es que dejó la batería porque en el grupo que estaba tocando vino un pianista nuevo llamado Errol Garner. Lo que haya sucedido, tal vez ni el propio Blakey lo sepa, pero lo que sí se sabe es que fue el baterista emblemático del jazz, por lo menos hasta los años 60. De sus primeras experiencias en la orquesta de Fletcher Henderson, o tocando también con los grupos que formaba Mary Lou Williams, que escuchamos el programa anterior. Los dos eran contemporáneos y oriundos de la misma ciudad. Para los años 40 se lo encuentra en Nueva York, fascinado con los nuevos ritmos que así se estaban gestando, concretamente el bebop, y admirando al gran baterista de ese estilo, Max Roach. Si Max Roach era más melódico, la batería empieza a ocupar ya un espacio liberándose para lo que fue tomada dentro de los primeros expresiones del jazz, que era la marcación del ritmo, casi un metrónomo con varios timbres, o marcando por algún rulo en especial entrada y salida de los solistas. Con el bebop la música se hace más compleja y la utilización de la batería ya no era solo la de metrónomo. Al igual que la batería, el contrabajo también se va liberando de esa función de marcar el tiempo. Para los años 45 hasta mediados de los 55, Art Blakey es el baterista más solicitado en cuanto a boliche y grabación se pueda realizar. Toca con innumerable cantidad de músicos de la época, desde Miles Davis, Charlie Parker, Thelonious Monk, sesiones con el propio John Coltrane que recién iniciaba, Dizzy Gillespie. Art Blakey era el baterista que venía a incorporar un nuevo sonido. El disco que hoy estamos transitando es el disco titulado Ritual, grabado en 1957, ya con su propia formación, los Jazz Messengers, los mensajeros del jazz. Será editado definitivamente recién en 1960 en el sello Pacific Jazz, y Trova lo editaría acá en su serie de discos bajo licencia, bajo el catálogo PJ15, a mediados de los años 60, casi contemporáneamente con su edición en Estados Unidos. El quinteto de Art Blakey está formado en esta grabación por el saxofonista alto
un joven saxofonista alto, Jackie McLean, que venía de tocar también junto a Miles Davis, el trompetista Bill Hartman, Sam Dockey al piano, Spanky DeBrez en contrabajo y el propio Art Blakey en batería. Escuchemos un poco más de este ritual de Art Blakey y sus mensajes del jazz.
Si bien para el año 1947 ya Art Blakey había registrado una grabación para el sello Blue Note con el nombre de Jazz Messenger, serían dos discos de pasta 78 RPM con dos temas por lado. Para ese mismo año integra o forma la Jazz Messenger 17, una aspiración bastante grande de formar una orquesta con 17 músicos. Tal vez desde la experiencia de la orquesta de Billy Eckstine, que fue la primera orquesta grande de bebop, ambas orquestas fracasarían económicamente. Y para finales de los años 40, emprende un viaje al África. Art Blakey fue el primer músico negro afroamericano, o al menos conocido y difundido por él mismo, que adoptó la religión musulmana, tomando el nombre de Abdullah ibn Buhaina. Pero en realidad, como mucho en la historia de Art Blakey, esta conversión muy de la época, o muy común para esos años, mucho más lo sería en los años 60 con el Black Power y otro tipo de conciencia por parte de los afroamericanos. Al respecto, Blakey diría que en realidad él se adoptó el nombre musulmán por una cuestión laboral. Si en los estados segregacionistas decir que uno era musulmán tenía por lo menos un tratamiento más decoroso, porque se intuía que era extranjero y no un negro venido de la plantación esclavista. De todas formas, él emprende un viaje al África, y sobre este viaje al África, escuchemos al propio Art Blakey explicándolo, y grabado en este disco que hoy estamos escuchando, el vinilo Ritual. Escuchemos a Art Blakey en sus propias palabras. After the Eckstein band broke up, we took a trip to Africa. I was supposed to stay there 3 months, and I stayed 2 years because I wanted to live among the people and find out just how they lived and about the drums especially. Yeah. We were in the interior of Nigeria, and I met some people they call the Ijaw people, who are very, very interesting people. They live sort of primitive. The drum is the most important instrument there. Anything that happens that day that is good, they play about it that night. This particular thing caught my ear of the different rhythms. The first movement was about a hunter who had went out. There was 3 of them. They were after one girl. Well, she was a very pretty girl. They wanted her. And this particular one, he went out. The guys would tease him a lot because he was the shortest one in the tribe. And he went out and he was the best hunter. So he ended up with the girl. And at this time, they started playing the drums and expressing to her that he had caught the most game and to prepare for the feast that night. And the second movement is a movement where the little girl, she wanted to go out and play. And her mother didn't want her to go out and play, and there was an argument going on between the two, and so the drummers would play, and the little brother comes up and he persuades the mother to let her go out. So that's a big deed that day for the little boy who persuaded his mother, so they played about it. And the last part of it is about, I have a little bit of American movements in there, but the last bit of it is about the first time they had seen an automobile that day. And that's the reason I put in some American movements on the drums, and they played about it that day. Dice Art Blakey, en 1947, después de que mi proyecto de orquesta grande fracasó, hice un viaje a África. Se suponía que era por 3 meses y me quedé 2 años, porque quería vivir junto a esa gente y descubrir cómo vivían y esencialmente sobre sus tambores.
Estábamos en el interior de Nigeria, en un pueblo llamado Isha, con gente muy muy interesante, un poco primitivos, en donde el tambor es el instrumento más importante. Todo lo que pasa durante el día, todo lo que pase y que sea bueno, lo tocan esa misma noche con los tambores. Un tema en particular, por ejemplo, que atrapó mi atención con sus diferentes ritmos, era referido sobre tres chicos que, digamos, eh, codiciaban a una chica muy bonita. Y uno en particular fue muy burlado por los otros, por ser el más bajito. Y resultó que fue el mejor músico. Y comenzaron a tocar los tambores expresando esa situación, porque en definitiva fue el que se quedó con la chica. El segundo tema que escuché era sobre una chica que quería tocar y la madre no la dejaba. Hubo una discusión entre las dos y los músicos tocaron sobre eso. Y un hermano de la chica finalmente fue el que convenció a la madre para que pueda tocar con el grupo de tambores. Y la última parte está referida a la primera vez que en ese pueblo vieron un automóvil. A la vuelta de África, hasta aquí el texto que escuchamos de Art Blakey, y gracias Naima Arturi por la traducción. A la vuelta de Art Blakey a Estados Unidos, retoma la idea de los Jazz Messenger con el pianista Horace Silver, y será él mismo que rescate ese nombre de Messenger de la formación de 1947. A partir de ahí, hasta el final de la carrera de Art Blakey, con su muerte en 1990, los Jazz Messenger serían una escuela fundamental para toda una camada de jóvenes músicos. Es el propio Blakey el que cuenta sobre su especial predilección por rodearse de músicos jóvenes. Dice Blakey: me quedaré con los músicos jóvenes y cuando estos se vuelvan viejos, tendré otros más jóvenes. Ellos te obligan a mantener la mente activa. A lo largo de casi 40 años de los Messenger, pasaron aproximadamente 85 músicos en sus diferentes formaciones, particularmente en quintetos y octetos. Músicos como Reggie Workman, Gary Batts, Lee Morgan, Benny Golson, Wayne Shorter, Jackie McLean, que escuchamos en el disco de hoy, Freddie Hubbard, Curtis Fuller, Keith Jarrett, Murray Miller, los hermanos Marsalis, Chick Corea, y así una larga lista de músicos que iban entrando y saliendo. Tocar con los Messenger de Art Blakey era ya una carta de presentación para un músico que recién se iniciaba. Y esta predilección de descubrir nuevos valores lo llevará a una especie de enfrentamiento con el trompetista Miles Davis, fundamentalmente porque Blakey lo acusaba de robarle a los saxofonistas. Sucedió más o menos algo así con Jackie McLean, que estamos escuchando hoy, si bien Jackie ya tocaba con Miles Davis. Pero sí es muy conocido el caso del saxofonista Wayne Shorter, que a insistencia de Davis abandonó a Art Blakey para formar el histórico segundo quinteto de los años 60 de Davis, con Ron Carter, Tony Williams y Herbie Hancock. Para cerrar el programa de hoy, agradeciendo a Radio Carpincho por el espacio, a Sergio Albino por la operación técnica
al Ferchu Gargano por la digitalización del vinilo, a Naima Arturi por la traducción del texto de Blecky. Nos vamos escuchando precisamente a Miles Davis con Art Blakey en una grabación de 1956 junto al trombonista Jay Jay Johnson, Horace Silver en piano, Percy Heath en saxo tenor. Nos estamos escuchando el próximo viernes, si así lo disponen, hasta el próximo programa de Surcando Trovas.